Pues, ok, buenas tardes, bienvenidos a el tercer módulo de este curso Dussel 101, en el cual, bueno, el día de hoy vamos a hablar de el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Cómo lo define Enrique Dussel para objetivo de la teoría de la liberación, que es lo que estamos buscando nosotros. Este. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre de eso. Él habla del pueblo como los excluidos. Para Dussel, el pueblo no es simplemente la población total o una clase social dominante, es ante todo la comunidad de los excluidos, los oprimidos por el orden político vigente. A este pueblo redefinido lo llama hiperpotencia, el poder que nace desde abajo, desde la vida misma, no desde las instituciones. Esto nos llevaría a exponer el concepto de hiperpotencia en la comunidad de oprimidos o excluidos, el pueblo en sentido redefinido, el orden político vigente. Esto lo describe en su libro Política de la Liberación, en el volumen 2 habla de este tema. En varios libros él habla sobre el pueblo y aquí él habla de que no es la comunidad, hace una diferenciación de lo que hace Carlos Marx, en donde viene la lucha de clases, donde es obreros contra los patrones, y aquí él dice, no, el pueblo va mucho más allá porque en el caso de este continente, cuando es descubierto, no hay una lucha de clases, hay un sometimiento, hay una esclavitud, lo cual no puede ser una lucha exactamente de ese contexto. Él lo pone de esta manera, de que el pueblo es aquellos excluidos, y hace varias diferenciaciones de pueblo y que nos sirve, al menos a los que hablamos del tema migratorio. Cuando hablamos de migración, cuando hablamos de los migrantes, no hablamos de las personas que salen de un lugar, que se mueven de un lugar a otro. Cuando hablamos de los migrantes en el contexto migratorio del día de hoy, de esta violencia xenofóbica del gobierno de Donald Trump hacia estas personas que llegaron a Estados Unidos, hablamos del migrante como la persona que es violentada, que es obligada a salir de sus comunidades, ya sea por carencias económicas, ya sea por la violencia que hay, ya sea por el cambio climático que les ha impedido seguir viviendo en sus lugares de origen, y por lo cual se ven obligados a tener que salir. Esa es para nosotros esta definición de migrante, aunque evidentemente la definición grande es cualquier persona que sale de un lugar y se mueve hacia otro, está migrando, y por ende sería migrante. Pero en el contexto que analizamos nosotros es este. En el caso del pueblo, eh, lo pone Dussel como que no es la comunidad o la población total del país, sino que es un sector específico que ha sido violentado, que está sufriendo la imposición de otros, y que no necesariamente son personas proletarias, no necesariamente son obreros. Dice, el campesino no es obrero, es una persona que está, ni siquiera entra en lo de agricultor. O sea, nos empieza a hacer que redefinamos la palabra pueblo dependiendo del contexto en el que estemos hablando. En el término ideológico, bueno, político, electoral, ¿quién es el pueblo? El pueblo no es la población total de un país, sino es aquellos que se involucran y que por lo menos participan en las elecciones. Esas son las personas que están siendo actores de este cambio que se está buscando. Déjame ver la siguiente. Sujeto liberador de liberación y praxis transformadora. Básicamente lo ve así. O sea, es las personas que van a buscar una liberación a través de la práctica para transformar algo. Dice, el pueblo no solo es víctima, sino sujeto activo de transformación. Se convierte en actor político cuando se organiza, lucha y toma conciencia en la praxis. Esta transformación ocurre no desde la teoría, sino desde la experiencia de lucha. O sea, aquí nos habla claramente de que normalmente se ve como el pueblo todo el país, que al final de cuentas sufre los embates de las decisiones políticas que toma un Estado. Más sin embargo, se convierten en sujeto activo de la transformación cuando empiezan a participar y empiezan a mostrar un a ver. A ver, ahí les va. Si yo pensé que ya estaba compartiendo. Ok, ahora sí estamos compartiendo, ¿verdad? Con razón. Pues bien, les enseño la primera, que es el pueblo.
el pueblo como los excluidos, habla de la filosofía de Dussel, no es toda la población ni una clase dominante, aquí habla de aquellos que son oprimidos, la comunidad de los excluidos, los que sufren la injusticia, que vienen siendo en este caso los campesinos, los indígenas, los migrantes, en Estados Unidos, ¿cómo se llama? La población afrodescendiente, y que eso Dulce lo llama la hiperpotencia, el poder vivo desde abajo, que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando la comunidad afroamericana ha salido a protestar por la represión que ha tenido. La comunidad coreana ha salido a defenderse cuando se ha sentido violentada y el día de hoy los mexicanos salieron en la marcha, estas protestas con las redadas allá de ICE, pero después también sale un pueblo norteamericano que sale enojado por un actor que se cree rey y hace la marcha la marcha de no reyes. Esto se convierte en lo que es el pueblo puede ser o pasa a ser, si en verdad actúa, sujeto de la liberación y praxis transformadora. Es el sujeto que va a participar en estos movimientos y que va con sus acciones a poder empezar a transformar algo. El pueblo ya no solamente es víctima, ahorita hablaba de lo de México, pero digamos en Estados Unidos, muy pocos hablan, inclusive medios de comunicación, de la pérdida del poder adquisitivo y la cada vez más difícil circunstancias de poder vivir del ciudadano estadounidense en su día a día. Poco a poco se ha ido mermando esto, ya lleva bastantes años y si analizamos la historia, o sea, sale Barack Obama en el que aparentemente medio resuelve cosas, pero viene un gobierno de Donald Trump en el cual las cosas también salen más o menos, pero sigue con problemas, llega Biden. El mal gobierno de él, la situación económica todavía cada vez más difícil de la ciudad norteamericana, hace posible que este individuo de Donald Trump vuelva a llegar a la presidencia. Entonces, no es algo que haya ocurrido en estos días, en estos años, ni siquiera en los de Biden, sino es un proceso que viene de mucho tiempo atrás, que es parte de la manera en que está estructurado el sistema capitalista y que, bueno, el ciudadano norteamericano, por las maneras relativamente tranquilas en la que vive buen sector de su población, sobre todo este sector que participa, que vota, eh, pues no se ve y no se manifiesta esas necesidades de cambio, algo que en México es un poco más fácil de verlo porque estamos constantemente enfrentándonos con carencias en una sociedad, en la mayor parte de la sociedad, pero también con estas eh, minorías o en estos grupos marginados, como son los indígenas, como es la comunidad LGTB, como es las mujeres que el día de hoy se están emancipando, pero más sin embargo sigue una gran represión en contra de ellas y por más que se celebren marchas, sigue esta violencia sistemática hacia con ellas. El fundamento ético y político para lo que es el pueblo. Dice que el poder político verdadero emana del pueblo, no de las instituciones, eso sería la protestas, sino de la vida del pueblo, de su voluntad, necesidades y éticas comunitarias. Esta es la base de la autoridad y la legitimidad política, que eso hasta cierto punto antes de López Obrador podría haber sido teoría, porque el poder político verdadero, y a lo mejor todavía al día de hoy tendría que revisarse, en México no emana del pueblo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y en Estados Unidos menos, porque tienes dos figuras políticas, dos partidos políticos, los cuales ponen a representantes que obedecen a intereses económicos. En México se podrá decir, hemos llegado a la cuarta transformación, 36 millones de votos para Claudia Sheinbaum, sí, pero ¿cuántos de esos 36 millones ayudaron para que nuestros representantes sean verdaderas personas que tienen un lazo con el pueblo, que tienen una comunicación constante con las personas por las que votaron por ellos? Realmente proceden de procesos democráticos y lo vemos, por ejemplo, en Morena. ¿Qué tan democrático es una tómbola en donde sale un nombre y esa persona es elegida diputado? ¿Por qué dejarse a la suerte y no al trabajo comunitario en donde el pueblo elija verdaderamente a sus representados, que mañana vamos a hablar de el mesianismo, que es hacia donde tenemos que ir para que sea el mismo pueblo que diga, nosotros decidimos que este sea y no al revés, no que el político venga a pedirme que lo apoye, sino nosotros como sociedad reconocemos nuestros líderes y queremos que estos sean. Creo que nos falta bastante en México, falta mucho más, creo yo, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tiene el gran poder económico que es el que está atrás de todo. Este fundamento ético y político, por ejemplo, le sirvió a López Obrador para poder gobernar
con un temple, un carácter y una autoridad que ninguno otro lo tenía. A lo mejor hoy todavía Claudia Sheinbaum lo tiene, pero no lo tiene tanto como López Obrador. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es una persona que viene de toda la vida de la lucha de izquierda y apoyando el proyecto de nación que el día de hoy tiene a México, pero lo que le falta es algo que a López Obrador le sobró, que fue el poder visitar y hablar con todas las personas, con todas las comunidades de nuestro país, que eso le dio todavía más, más fuerza a él y sobre todo legitimidad política, que igual el día de hoy la presidenta tiene legitimidad política porque fue un pueblo que sale ya, pero no tanto a votar por la persona, sino por la persona, pero también por el proyecto que representa esa persona, porque después de 6 años en el que nadie pensaba que López Obrador fuera a terminar y hacer todo lo que hizo, el día de hoy se sabe que este proyecto es un proyecto que cumple y por eso es que aumenta todavía eso. No hubiera sido de la misma manera si se hubieran quedado cosas incompletas en el gobierno de López Obrador. Para él, por eso era la importancia de que todo se terminara, de que se hiciera como se tuvo que hacer. Había una justificación para impulsar todo lo que él hizo, que en muchas veces fue criticado y de justa razón de el cerrar ciertos canales de inversión y de participación ciudadana, porque era imprescindible que se pudiese terminar a tiempo todos sus proyectos para continuar con esa autoridad y legitimidad que el día de hoy se transfiere a una persona que ha venido luchando por mucho tiempo y que es algo que Claudia Sheinbaum tiene, que muchos otros no tienen, en los cuales estos otros actores que también querían ser parte de o llegar a la presidencia, carecían a lo mejor inclusive de esta lucha de años de la izquierda. Dussel en su libro Política de la Liberación dice, siempre la potencia, el poder de la comunidad política, del pueblo, es el poder político en última instancia. Y es algo nuevo y que tendrá que irse mejorando cada vez, porque hay una potencia en nuestro país que el día de hoy ya se vio que alcanzó a los 36 millones de votantes y que podría ser más. En Estados Unidos, ¿qué potencial tiene? Yo lo veo, por ejemplo, en la elección, cuando Barack Obama llega a presidente, él llega porque él explota esa potencialización de que los jóvenes participen. Con donaciones pequeñas se empieza a acumular ese con poder económico. Aparte, evidentemente, pues tiene el apoyo de sectores sumamente fuertes en Estados Unidos, pero ese poquito que faltaba lo hace a través de esa potencialización que había. El día de hoy se repite eso. Eh, Somos, en el caso, para ejemplo, para mexicanos o hispanos que viven en Estados Unidos, son millones de personas que ya pueden afectar, puesto que es una buena parte de la población total de Estados Unidos. Sigue siendo minoría, pero que ya, si se junta con otras minorías, pasa a ser una verdadera potencia para contrarrestar todo ese dominio que tiene el día de hoy, tanto Partido Republicano como Demócrata. Aquí habrá que ver si hay los elementos para que puedan organizarse y poder salir así, que en México fue lo que en cierta manera ayudó a que López Obrador llegara la organización, no necesariamente del pueblo, sí fue importante la del pueblo, pero sí la organización de varios factores que se unieron para poder permitir una transición, primero una elección o dos elecciones, López Obrador y Claudia Sheinbaum, eh, que pudiese seguir la continuidad, pero otra también una transición de gobierno en el cual, si recordaremos, cuando López Obrador es nombrado presidente ya electo, que todavía no asumía funciones, en automático él entra a empezar a dirigir cosas junto con el gabinete de Enrique Peña Nieto, en donde se logran frenar algunas cosas que se iban a hacer en cuestión del TEMEC, que se evita, por ejemplo, que se dé el sistema eléctrico y petrolero hacia empresas privadas. Hay una diferencia con otras concepciones de lo que es pueblo. Aquí nos dice que a diferencia del marxismo clásico, donde hay clase obrera, y el liberalismo, donde hay ciudadanos abstractos. Dussel propone al pueblo como sujeto histórico, no cerrado a una clase, sino abierto a todos los sectores excluidos, indígenas, mujeres, migrantes, trabajadores, etcétera. Eh, y esta ampliación de este concepto, como él lo ve, pues permite que haya una mejor organización, puesto que se empiezan a ver unos con otros. Y sobre todo a tener conciencia, como lo hablaban del otro. Cuando hablamos del eurocentrismo, donde decimos la idea del eurocentrismo es pensar todo lo que está fuera y que lo que está allá es lo que debe de ser, pero nunca volteamos a ver que eso que nos meten como ideología no es acorde a nuestra realidad y por eso es que
No podemos nivelarnos a eso que se nos está pidiendo porque es algo que no existe en nuestra vida cotidiana y esa es la inconformidad. Y que nos invite el eurocentrismo a ver lo que hacemos nosotros en nuestro propio entorno, en donde aquellos que cuando dicen pueblo son todos, sí, pero dentro de ese todos, de esa comunidad tan grande, existen diferentes factores, como es, no es lo mismo el que es indígena que la que es mujer, que el que es migrante o que es el trabajador. Todos son violentados de una u otra forma en esta lucha de clases. Más sin embargo, dentro de esto es diferente el daño que se le hace a un indígena que el que se le hace a una mujer indígena y que el que se le hace a una mujer indígena que tiene que emigrar es todavía más violento y después de que tiene que emigrar se hace le violenta porque es indígena, porque es mujer, porque es migrante, porque es trabajadora. O sea, eso se tiene que ver para poder tener una mejor concepción de qué es lo que se está, de qué es lo que se debe de hablar o qué enfoque tomar y no tomarlo como algo general en el que muchas personas agarran y dicen, porque a mí me va bien y yo soy pueblo, significa que todos están bien. No, hay diferentes aspectos de lo que es el pueblo. Dussel lo resumen. El pueblo o los sectores populares no son abstracciones retóricas, es una categoría política de toda formación social. Y aquí, ¿qué nos dice o qué me dice a mí con esto? Que no es simplemente lo popular, ¿no? Sino que son, nos tiene que llevar mucho más a fondo el poder analizar cuáles son las necesidades, las carencias de esto, para entonces poderlo poner como una categoría política para toda formación social. No puedo formar de la misma manera a parte del pueblo que es trabajadora, que a la que es indígena, que a la que es migrante, sino que se tendrá que ver su especificidad a cada uno de ellos y entonces dirigirnos en ese contexto. Legado y vigencia. La idea del pueblo como sujeto de liberación conecta con la teología de la liberación, el pensamiento decolonial y las luchas actuales en América Latina. Esta visión sigue inspirando movimientos que buscan una democracia real, radical y desde abajo. En la teología de la liberación, ya lo habíamos hablado de que habla que es, pero no parte de una teoría, sino parte de la práctica, de la praxis. Entonces, igual, aquí nos dice, ¿cómo voy a partir de la praxis cuando yo vea y no generalice y que no tenga contemplado al pueblo como a toda la población de un lugar, sino al sujeto de acción en lo que estemos? Analizaremos al pueblo indígena, analizaremos al pueblo de mujer, analizaremos al pueblo migrante, para poder entonces de ahí partir a cómo liberarnos de eso que ha llevado a la opresión a cada uno de estos sectores y después ver dentro de todos esos sectores cuáles son los que son generalizados y entonces sí hacer una lucha conjunta en algo en lo que todos coincidan, aunque cada uno, y es lo que ha intentado el neoliberalismo, el separarlos y que cada quien piense que está por diferentes lugares y que la batalla de uno no es la batalla de otro, no, a través de esto se puede ver cuáles son las cosas específicas por las que cada grupo está peleando, pero al mismo tiempo ver en cuáles todas ellas convergen y tienen la misma interés en que algo cambie y entonces ahí se pueden enfocar y hacer este gran cambio que en Estados Unidos lo he estado diciendo en manifestaciones en contra de Donald Trump en donde va un pueblo que está siendo violentado con el mismo gobierno violenta todo pero los violenta de diferente manera. Eh, No se puede decir que violenta lo mismo el gobierno norteamericano, por ejemplo, a los migrantes que está buscando y reprimiendo, sean documentados o indocumentados, que es lo mismo que lo que está, y aparte con todas las decisiones de trabajo que les están afectando, que lo que afecta a un ciudadano media clase que está intentando echar a andar su negocio y que le está cada vez la vida es más cara y ahora ya no tiene a quién darle a quién poder contratar porque no tiene para pagar a un ciudadano, pero el migrante ya no puede trabajar con él porque lo está siendo deportado, que alguien de clase más alta que sigue teniendo que pagar cierta cantidad de impuestos mientras que los más poderosos no los pagan, sí, e inclusive gente que el día de hoy está viéndose violentada por el simple hecho de Donald Trump de no sacar a relucir los nombres que están en la lista del pedófilo, en el cual se sienten agredidos porque no están sacando esos nombres. O sea, cada uno tiene diferentes maneras en que está siendo agraviado más sin embargo, todos convergen
en una marcha en donde todos están en contra de este gobierno y ahí es el terreno para poder hacer la organización para ver en qué aspectos todos coinciden y entonces luchar desde ese punto para estar en contra de este gobierno. La narrativa comprendida por el imaginario popular que el marxismo de estándar nunca valoró, hay que superar el racionalismo positivista eurocéntrico. Eh, Igual, ¿cuál es este? Cuando se discute y lo hemos visto sobre todo en el tema migrante, si tú peleas por los derechos del migrante, no falta el ciudadano o inclusive el propio migrante que ya ha arreglado papeles, que habla español, que tiene toda la pinta de ser más mexicano que cualquiera de nosotros y que dice, pues si no les gusta, regrésate. ¿Para qué se vienen? Esa mentalidad tan cerrada que no permite ver que esto no pasa porque alguien quiera, sino porque hay un opresor, es lo que intenta hacerse a un lado con la categorización de pueblo para poder entonces sí ver cuáles son las necesidades de cada uno y poder salir adelante. Para Dussel, el pueblo no es un número estático, ni una clase social definida. Es una comunidad viva, doliente y resistente, yo le agregaría aquí, y cambiante que tiene el poder de transformar la historia desde la praxis ética y política. Reconocer al pueblo como sujeto es darle voz, dignidad y futuro. Y eso es lo más importante. Es una comunidad viva porque es la que está sufriendo todos los embates de lo que está ocurriendo. No es algo teórico, no es algo empírico, es algo que sucede todos los días doliente porque es la que recibe todo el golpe de un sistema que está creado para dominar y someter y que ven todos los estándares. No importa cuánto dinero ganes o la situación en la que estés, de una o de otra manera, mientras tú seas un asalariado, aunque te paguen mucho, eres una persona que está siendo explotada. A lo mejor mejor remunerada que otros, pero sigue siendo explotado. Y como explotado en cualquier momento, no eres imprescindible, te pueden hacer a un lado y no hay problema. Y aquí donde sí se diferencia es una resistencia en el cual donde se tiene que ver es que se cree esto, que hay una resistencia entre algún sector y no todos, porque parte del eurocentrismo es el hacerle creer a la gente de que, pues eso, así es como te tocó vivir, pues aguántese. Y eso es lo que tiene que hacerse a un lado, pero que se resiste en qué medida, en que es un grupo, un sector al cual se le quiere prácticamente exterminar, acabar con su fuerza de trabajo, que se agote, que se muera y que venga el que sigue. Y el seguir adelante, el resistir un día tras otro, también es un acto de resistencia. Y aquí la importancia de los partidos políticos o de los actores y las organizaciones es el verdadero darles voz a todos ellos. Y la pregunta aquí es, ¿verdaderamente se les da voz? En todos los espacios, cuánto tiempo se le da a estos sectores a que realmente hablen, cuántas leyes son impulsadas en los congresos en donde realmente ha sido cabildeadas, no con los intereses fácticos, sino con las comunidades que realmente se verían perjudicadas por esto. La dignidad, se les da la dignidad. La dignidad es conocer también parte de su dolor y poder entender por lo que están pasando. Y un futuro, ¿cuál es el futuro de ellos? Y yo lo veo aquí, a veces en las reuniones, cuántas veces podemos entrar en una reunión y se te dice, tienes 2 minutos de participación y pum, no hay más. Este, Eso no es darle voz, eso es como que te doy, o sea, te estoy oaxaqueando y a la mera hora no te dejo ni hablar. Estoy realmente escuchando a todas las organizaciones, o sea, darle voz es escuchar a todas las organizaciones y no nada más a las más poderosas, a las que tienen más posibilidad de poderse acercar y y buscar cosas para beneficio de ellos mismos, y ahí, lo hemos visto ahorita con estos propuestas de reforma migratoria, prácticamente así, por ejemplo, la ley dignidad, en donde muchos salen en automático a decir no sirve cuando no se detienen a pensar y decir, a ver, no sirve para cierto sector de la población, pero para otro es sumamente beneficiosa, aunque no es nada digno. La ayuda de México te abraza, es muy buena, sí, pero muy buena para quienes. No para todos los migrantes, no para los millones de migrantes que necesitan una respuesta para cambiar esta forma de vivir y poderse regresar a su país o poderse establecer en el que estén.
Entonces aquí cuando se generaliza, que es el problema con todo esto, siempre se va a dejar a alguien afuera. Y en estos casos siempre es muy difícil incluir a todos, pero no imposible el por lo menos hacer el intento de poder jalar a todos. Y para ello es que Dussel nos regala esta parte de lo que es el pueblo para él, que no es la población, que no es la clase obrera, sino que se mueve, es diferente, son los actores que están, dependiendo del punto que estemos hablando, es de lo que se está, lo que podremos definir nosotros como pueblo. En Estados Unidos no se puede hablar de un pueblo estadounidense. ¿Por qué? Porque no es el mismo, no es lo mismo una persona de California que una persona de Idaho. Son diferentes situaciones en las que se están viviendo, y que no puedes decir que son iguales. No es lo mismo una persona de Nueva York, una ciudad sumamente grande y compleja, con una persona, por ejemplo, de pues, quedarme ¿cómo se llama? En California, de National City, completamente diferentes los escenarios, ni siquiera San Diego. O Los Ángeles se puede replicar lo que pasa en Nueva York. Cada uno tiene sus propias especificidades y tiene que verse como ende cada que se analice algo, intentar eh, cubrir a todos. Y para ello, pues sí, se requiere bastante trabajo, que igual aquí nos lo da el tema que vimos ayer, que era la filosofía de la liberación, el buscar, nos tenemos que liberar de algo y para ello tenemos que partir de la praxis, de qué es lo que se está viviendo, que lo vimos en el curso de los cuatro pilares de la formación política, la sociología del cambio, revisar cómo es como estamos viviendo nosotros, analizar si es la mejor manera o si hay algo que pudiese ser cambiado. Pues esa es la presentación de El Pueblo, según Enrique Dussel. No sé si tengan alguna pregunta o alguna comentario sobre lo que he explicado. Sé que Adal está trabajando, entonces parece que no. Y pues bueno, en Estados Unidos sí habría que revisarnos eh, en el caso de la comunidad hispana, qué viene siendo el pueblo hispano, quiénes tienen más necesidades, cuáles son estas diferentes categorías. En las segundas, terceras generaciones, igual hacerse la pregunta si estas segundas, terceras generaciones que ya presumen de ser ciudadanos norteamericanos y que se sienten bastante ya eh, americanos, como se denominan, si realmente pertenecen a ellos o siguen siendo una clase ex, eh, ¿cómo se llama? Explotada. Eh, bueno, pues esa sería lo de hoy. Mañana estaríamos viendo el mesianismo, lo cual el mesianismo no se logra comprender si no se comprende lo que es el pueblo. ¿Por qué? Porque el verdadero líder saldrá del pueblo. El pueblo será el que lo decide, que algo en México es algo que solamente se vio con Andrés Manuel López Obrador, en donde el pueblo lo fue impulsando. Cuando hablamos de la historia de Morena, la importancia que tiene durante el gobierno de Vicente Fox esta lucha aférrea de Vicente Fox por hacer a un lado a López Obrador de su aspiración a la carrera presidencial, del desafuero, lo cual hace que la gente voltee y se vea reflejado en un líder como López Obrador, en el cual está siendo víctima en ese momento de un gobierno opresor que ha oprimido a toda la comunidad y que en ese momento, sin querer, Vicente Fox pone en el punto preciso a López Obrador para que la gente voltee y diga, ese es mi líder y lo vamos a apoyar. Y de ahí sigue creciendo ese apoyo de la gente hacia López Obrador. Igual, muy buena estrategia de López Obrador de ir a hablar, de hacer valer, de darle vida a estas teorías de Enrique Dussel, de hablar con el pueblo, de arreglar todo para que el mismo pueblo lo conozca y diga, sí, sí confío en ti, voy a votar por ti. Y se vio en una aplastante victoria en el 2018 y la ratificación de ese trabajo que se hizo en este 2024. ¿Qué va a ocurrir de aquí adelante? Pues es lo que buscamos, el despertar más conciencias para que las personas en donde estén puedan impulsar los cambios en beneficio de ellas, para que esta desigualdad y esta explotación
que la que Enrique Dussel en sus obras hablan bastante. Este libro de la Política de la Liberación, Teoría de la Liberación, ya son libros más extensos, igual ya están ahí en el Google Drive para que los puedan descargar, son sobre de 500 páginas cada uno, creo que son tres libros que tiene. Es bastante complejo el lograr entender esto, pero pues aquí hacemos la idea, la lucha por hacer una pequeña introducción. Bueno, pues a menos de que no haya ninguna participación, con esto daría por terminada nuestra reunión del día de hoy y pues esperarlos mañana con el tema de Dussel. Ya no nos faltan dos, digo, el mesianismo mañana y el viernes estaríamos viendo las constelaciones de Dussel. Pues muchas gracias y pues nos vemos mañana.